el sol de los cerros, trepando de la cima hasta los valles. Para continuar, vamos a pasar pues a la parte de metodología y didáctica, que es de las llamativas, clásicamente de las llamativas. Y para eso vamos a responder una pequeña encuesta, pero no pudimos formarla en la misma aplicación, entonces si les parece lo hacemos ¿por qué? Por este chat. Entonces, les voy a preguntar, este es un ejercicio típico del tema de la didáctica, no por eso menos válido, pues que asociamos con el término didáctica. Entonces les voy a dar 4 opciones y pues me dicen cuál les suena más. La primera opción es lúdica. La segunda opción es actividades. La tercera opción es estrategias. Y la cuarta opción es saber. Entonces, si quieren en el chat de este mismo espacio, en el chat pues de nuestro enlace virtual, pues pongan la opción que más les suena. Lúdica, actividades, estrategia o saber, en relación con el concepto de didáctica. Listo. ¿Alguien más que se anime ahí a ponerlo en el chat? Claro, esto tiene la particularidad de que es una escuela con gente de trayectoria, con experiencia previa, entonces es interesante esa situación. Comparto pantalla. Entonces, ¿sí se está viendo? Sí, ahí se está viendo. Gracias. Es interesante, tenemos 5 votaciones de saber, 3 de estrategia, y hay varias personas pues que dicen todas, que se debaten entre saber y estrategia también varias. Bueno, por supuesto eso resulta muy interesante y tiene que ver con que esas 4 menciones que se pusieron a votación pues son las que usualmente asociamos con didáctica, ¿no? Prevalece la opinión de que tiene que ver como con un saber más general, y es un poco lo que pues sí los estudiosos actuales del tema pues están planteando, un saber más general que involucra saber generar estrategias y actividades y que tiene una dimensión, puede tener una dimensión lúdica, pero digámoslo es un campo más general donde podrían haber elementos como más particulares, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues hay muchas definiciones. Yo construyo una temporal que pues se refiere, entiende como la didáctica como un conocimiento relativo a la enseñanza de un saber, con unas condiciones, ¿no? Por parte de una educadora o un grupo de educadoras a unas educandas en un contexto determinado. Digamos, esto que tiene que ver con ese conocimiento de la enseñanza y de las prácticas de la enseñanza. Y aquí vienen unos conceptos que nos pueden resultar útiles a la hora pues, de pensar pues, didáctica y metodológicamente nuestra experiencia. La primera es un concepto gringo, que es el de conocimiento didáctico del contenido, que como todos los conceptos que no se traducen, algunos de sus
defensores no lo traducen, pues hay que desconfiar de todos esos conceptos intraducibles que no se refieran a lenguas indígenas, pues hay que desconfiar mucho. Hay un sesgo ahí colonial que no hay que dejar de advertir en esas cosas, pero el concepto puede resultarnos útiles. Se refiere en general al conocimiento específico del docente sobre la enseñanza de un determinado saber a una población específica. Eso es como el saber particular del docente que mezcla, si ustedes quieren, el saber académico sobre un tema, el saber, en nuestro caso, no sé, historia de Colombia, con el conocimiento específico del grupo de educandos, de las condiciones del contexto y de la relación que se establece entre ambas, ¿no? No es que el profesional de sociales sea un historiador incompleto, sino es, por ejemplo, tiene un conocimiento que tiene elementos de historia profesional, pero es sobre todo el conocimiento de esa enseñanza, ¿no? El conocimiento específico de cómo se enseñan esos temas. Y ahí viene la cuestión de que eso depende también de situaciones didácticas, de formas concretas de la enseñanza en diferentes marcos y en diferentes contextos, ¿no? Entonces, desde este saber didáctico, esta preocupación por generar una didáctica de la educación popular, pensamos en diferentes didácticas, digámoslo, particulares y en diferentes situaciones didácticas, en diferentes situaciones de enseñanza que varían, pues como hemos dicho, según los docentes, los estudiantes, el contexto. Estos son algunos conceptos que quizás nos puedan resultar útiles para nuestra reflexión acá sobre didáctica y metodología. No sé si quieren comentar algo sobre este apartado. Bueno, entonces pasemos a la aplicación, al Padlet, perdón ahí lo torpe. Ahí tenemos de quinto una serie de, si ustedes quieren, adaptaciones o situaciones didácticas que pues varían, ¿no? La idea es que escojamos una de esas y analicemos, por ejemplo, qué puede cambiar en nuestras actividades, en nuestra didáctica, según las características de estos grupos, ¿sí? ¿Qué puede cambiar si se está trabajando con niños, con jóvenes o con adultos? Si es un tema que es nuestra especialidad y marica de eso fue mi tesis, o es un tema que conocemos pero manejamos a nivel más general. Lo mismo del poco tiempo, lo mismo grupo grande o pequeño, grupo homogéneo o heterogéneo, conocidos, desconocidos, y anticipando algunas de las reflexiones que vamos a profundizar la próxima semana, pues de lo físico y lo virtual. Si quieren pueden agregar otras características, otras posibles adaptaciones, pero pensemos qué diferencias podemos tener en estas diferentes adaptaciones. Entonces, pues, sería cuestión de que anunciáramos en este chat qué adaptación didáctica quisiéramos trabajar. O mentira. Si quieren lo podemos hacer ahí mismo en la aplicación y vamos pues desarrollando algunas de esas ideas. Entonces, ¿qué tipo de diferencias, qué tipo de o similitudes encontramos si tenemos estas situaciones diversas? Si quieren lo vamos llenando. O sea, ahí mismo en la aplicación, qué pena ahí yo fui el del error, ahí mismo en la aplicación intentemos desarrollar algunas de esas diferencias o similitudes. Ahí acaban de compartir de nuevo el link. Si quieren nos tomamos 5 minutos para desarrollarlo. Ya aquí Anónimo 1 empezó, muy bien, gracias.
Un ejemplo clásico que hacemos a propósito de la reflexión de Anónimo que le interesan como más los niños que están ya en los colegios, digamos, niños inscritos formalmente. Por ejemplo, una reflexión clásica que hacemos en los pre-ICFES y preuniversitarios es que en su mayoría trabajamos con jóvenes adolescentes y tenemos a veces una idea de que los jóvenes pues son los mismos, más o menos de 10 a 28 años, y que las adolescentes les encantan las dinámicas de juego que quizás uno ya más grande vuelve a valorar. Pero la realidad es que, no sé, los adolescentes a veces son antipáticas o son desconfiadas o etcétera. Entonces las dinámicas de juego no pegan con todas. Seguramente habrá algunas jóvenes que les gusten, pero pues a la mayoría puede que no le interpele. Entonces, algunas de las dinámicas de juego que podemos hacer con los niños no podemos hacerlas de la misma forma con las adolescentes. Y es interesante porque a veces podemos hacer esas mismas dinámicas de juego con las adultas mayores, que están otra vez en otra actitud. Pero ahí hay que hacer una adaptación, ¿sí? Ese era como un ejemplo. Si quieren desarrollar pues otros, pues adelante. Nos damos ahí un tiempito. No sé si hay alguien más escribiendo, aparte veo que Cami ahí está terminando de la reacción. No sé si hay alguien más escribiendo que nos pida un minutico o dos en el chat o si arrancamos ya con esas. Bueno, arranco y ahí vamos ganando tiempo. Entre las cosas que han mencionado, pues está, bueno, el interés que algunas tienen especialmente por el trabajo con niños, la importancia de reconocer pues, los intereses y gustos de las estudiantes y, por ejemplo, esas situaciones inicialmente como un grupo desconocido al que empezamos a conocer, ¿no? Ahí está pues la tensión que menciona Diana entre lo físico y lo virtual. Entonces, el espacio virtual presenta unas limitaciones de reconocimiento de otros saberes no formales que son necesarios para la construcción social. Entonces, ahí hay una limitación, una diferencia. En cuanto a los grupos heterogéneos, se menciona en los procesos populares de Bogotá, tendría que ser en cuenta si son bogotanos, de otras ciudades, municipios, incluso si son venezolanos, entonces pertenencia regional, un criterio nuevo, interesante. Por ejemplo, en palabras coloquiales, ¿no? En palabras coloquiales que son muy regionalistas, que uno tiene y a veces no es tan consciente. Entonces, hay que hacer un esfuerzo cuando pues se encuentra uno con esta situación de estudiantes de otras regiones y también ahora cada vez más pues estudiantes venezolanas, incluso no solo un esfuerzo de encontrar palabras neutras, sino a encontrar diálogos entre las palabras de las expresiones en Colombia, que son diferentes en cada región, y las venezolanas, que también difieren en cada región, como es natural. Cami dice la virtualidad, por ejemplo, todo lo de los gestos, las disposiciones, entonces los esfuerzos de adaptación que tenemos que hacer para ver, por ejemplo, los rostros, las posibilidades que da el uso del chat. También se menciona en ese sentido, pues, que cambian un montón las herramientas, los tiempos de las actividades también dependen de eso, la dependencia de conectividad a internet con respecto a lo virtual. Por ejemplo, ahí podemos ver cuestiones asociadas, ¿no? Lo virtual implica tiempos quizás más cortos y las que hemos tenido esas clases de 4 horas virtuales, pues sabemos que son no solo un despropósito, sino también un terrible error didáctico, porque nuestros tiempos de concentración en lo virtual son más escasos, ¿no? Bueno, lo de la virtualidad, ver cómo logramos darle la palabra a ellos. Se menciona la cuestión de jóvenes y adultos,
los espacios para compartir y conocer que le brindan lo presencial, te quita lo virtual. Las clases remotas en ese sentido son difíciles. Bueno, ahí vemos algunas de las posibles adaptaciones. Ahí se tiene que desconectar André. Bueno, que gracias y lo estaremos esperando en la siguiente. Y bueno, yo quería dar algunas ideas surgidas también de nuestra práctica sobre algunas de estas situaciones. La primera, pues esto de niños, jóvenes y adultos, encontrar como adaptaciones para los diferentes grupos. Es obvio que un joven y un adulto pueden pasar más tiempo, digámoslo, escribiendo, que lo que un niño que puede estar más dispuesto a la actividad física. Lo mismo a ciertas dinámicas de juego corporal que quizás a los adolescentes no les gusta tanto, entonces los adultos vuelven a gustarles, ¿no? Ahí suele haber un error. Muchas de las dinámicas de juego que conocemos, por ejemplo, vienen de las empresas de recreación o de los grupos de scout, que son grupos para niños. Todas esas dinámicas están pensadas inicialmente para los niños, entonces copiamos un juego de recreación para adolescentes de 15 y 16 y a veces nos va mal porque los adolescentes pueden tener otros intereses. A veces no, pero digamos, tenemos que reconocer esa diferencia y no necesariamente verlo como algo súper negativo. Por ejemplo, poco tiempo, mucho tiempo. Entonces, en estas escuelas tenemos poco tiempo, entonces damos una síntesis de ideas más generales y no profundizamos largamente. Si tuviéramos más tiempo, podríamos tener otro abordaje. Grupo grande o grupo pequeño, ¿no? Entonces, la posibilidad de pues, conocer más directamente a las personas, que puede facilitar un grupo pequeño, se limita con un grupo grande, hay que un poco variar las actividades y demás. Grupos homogéneos o heterogéneos, ahí hablaban, por ejemplo, de lo regional, también, por ejemplo, los pre-IFES y preuniversitarios, aparte de la estudiante de 11 que se está preparando, encontramos estudiantes trabajadoras, estudiantes desempleadas, estudiantes que están estudiando en el SENA o incluso en instituciones universitarias, a veces adultos también. Entonces, cómo manejar también esa heterogeneidad y lograr cosas potentes. Bueno, lo de conocidos desconocidos es clave. Buscamos, por ejemplo, construir confianzas, acercar a las estudiantes, pero debemos partir de si se conocen o no previamente. A veces en los pre-IFES y preuniversitarios, al provenir de colegios, hay algunos grupos que se conocen, los del tal salón, pero no se conocen con los de otro grupo. Y tampoco, obvio, conocen a las docentes en general. Entonces, ¿cómo forjar esos vínculos? Pues es un proceso. Ahí viene, por ejemplo, una crítica a algunos espacios de género que han explorado todo el tema de la cercanía emocional, que es muy importante, y de la construcción de confianzas, que también lo es, pero a veces son muy prescriptivos. En un espacio corto, con desconocidas, pretenden que las personas que se acaban de ver por primera vez revelen sus experiencias más íntimas o traumas, y quizás eso es una desorientación didáctica, porque necesitamos primero construir esa confianza, ese conocimiento para llegar a esos niveles. Seguramente, como en todo, habrá gente súper expresiva que pueda hablar de esas cosas sin ningún miramiento, pero pues también en general es normal que sintamos como ciertas limitaciones. Ya se ha señalado bastante lo físico y lo virtual, pero además hay unos temas con los docentes. Nosotras mismas tenemos pues nuestros conocimientos más profundizados o nuestros temas que conocemos a nivel más general. Y eso también obviamente marca nuestro grado de profundidad, ¿no? Y de profundización. Entonces, todas esas son adaptaciones, situaciones que nos deben llevar a adaptar pues nuestras acciones, nuestra metodología. Y ahí viene un poco la reflexión que siguiendo a dimensión educativa,
pues hemos hecho en varias oportunidades, y es que las estrategias y actividades concretas de la educación popular siempre varían según estas situaciones didácticas. Y, digámoslo, el principio didáctico general que sí se mantendría o se intentaría mantener en educación popular sería el diálogo. Es lo que hemos planteado, lo que desde hace varios años, el diálogo es como la gran continuidad, pero las formas concretas sí varían y tienen que variar, y es valioso que varíen. A veces como que tenemos mucho interés cuando empezamos en estas actividades, pues por las actividades concretas, y en nuestros círculos, por ejemplo, era muy conocido el material de la Corporación Alforja de Costa Rica, que eran un cómic que con viñetas nos explicaba diversas actividades de educación popular. Luego se lo volvieron a difundir las personas del Frente Popular Darío Santillán de Argentina. Y bueno, usábamos a veces ese manual como pues la gran respuesta a nuestros interrogantes, pero luego pues reconocimos como en esas actividades cosas más concretas, y que la importancia pues sobre todo es la reflexión más general, ¿no? ¿Cómo podemos tener expresiones de diálogo con niños? ¿Cómo podemos tener expresiones de diálogos en grupos heterogéneos? Y así. Y bueno, un último momento que quería comentar, que quería proponerles, era que las personas que hayan tenido pues experiencias pedagógicas, que por lo que he visto son varias, pues nos comenten alguna adaptación didáctica y metodológica que hayan realizado. No tiene que ser la historia más, no tiene que ser la historia más exitosa, puede ser también una historia de un fracaso si lo quieren compartir, pero que nos comenten, por ejemplo, una adaptación didáctica que hayan tenido que realizar. Yo les comento una para romper el hielo. Trabajé como docente de primaria flexible. La mitad de mis estudiantes eran de clase trabajadora de Venezuela, y digámoslo, hice una reorganización del currículum para que pues tuviera como un abordaje, por ejemplo, si ustedes quieren, binacional, de geografía, de historia y de cultura. Y pues todo el tiempo estaba el esfuerzo por hacer este ejercicio de traducción de términos, y todo el tiempo pues estaba la preocupación, que para mí también fue pues un aprendizaje, de conocer más pues esa historia, la historia, la geografía, expresiones culturales de Venezuela. Entonces ahí yo tuve que hacer una adaptación didáctica por la heterogeneidad de mi grupo, que me llevó pues a un cambio curricular y me llevó a una actividad constante de traducción. Incluso hicimos un diccionario de expresiones coloquiales que usábamos acá y que usaban en Venezuela. Eso es como una experiencia. La idea que les propongo es que se compartan así experiencias las personas que quieran hacerlo, de adaptación didáctica. Si quieren, abrimos las personas pues en orden el micrófono y vamos haciéndolo. Si quiere el profe Cristi Beltrán, puede empezar. Sí, gracias, pero primero te quería preguntar si dijiste adaptación y ética o no sé si escuché mal. Adaptación didáctica. Ah, ok. Ah, ok, no, pues de adaptación didáctica en mi caso comunico que homogenizar los conceptos y el nivel académico en cada estudiante de inglés. Es más, ahorita mismo les puedo preguntar a ustedes qué nivel siente usted que tiene. Y pues me va a salir un ramillete súper variado de cada uno de ustedes. El que estuvo en Australia 7 años, el que solo sabe de pronto algunas canciones de hip hop, reggae o rock,
y el que no le gusta porque simplemente no le gusta, etcétera. Entonces, digamos que las adaptaciones que yo he hecho durante mis 8 años de experiencia laboral es como hacer un diagnóstico, entrar muy suavemente, porque no sé por qué matemáticas e inglés siempre es como un tabú todo raro ahí, en fin. Entonces, y siempre les digo como, bueno, ¿qué les parece? Independientemente del muchacho que tiene su papá australiano y que vivió 7 años allá, ¿qué les parece si hacemos un pequeño repaso de las bases? Obviamente no le digo así al muchacho, no, eso lo digo yo interiormente. ¿Qué le parece si hacemos como un repaso de las bases como para tener en cuenta a aquellos muchachos que pues han tenido dificultades en su proceso de aprendizaje de inglés? Y la verdad, siempre todos son muy solidarios, es muy escaso la persona odiosa o egoísta que diga, ay, no, pero ¿cómo nos va a devolver hasta allá? No, casi todos son muy perceptivos e igual trato de hacer el repaso lo más rápido y lo más conciso que pueda para después sí poder seguir con los demás contenidos curriculares, ya bien sea tenses, o sea, los tiempos gramaticales, presente, pasado, futuro, etcétera. Y pues lo que siempre es el objetivo, que es la comunicación. Sería eso, como en resumidas cuentas. Gracias. ¿Quién más se anima? Cami, y si alguien más se va preparando, si quiere. Ya, casi no puedo abrir el micrófono. Pues digamos, como en la experiencia de construcción de programas para el ciclo del año pasado, el Breakfast Popular del Centro, recuerdo que pues pensamos o intentamos adaptar las sesiones también en la virtualidad y también desde los intereses pues en este caso era como mi interés por la geografía, entonces lo que hicimos fue adaptar un poco el eje transversal de lo que sería el componente de ciencias sociales, abordando contenidos desde la geografía. Entonces intentábamos desarrollar los temas a partir de los mapas, entonces vimos geografía humana, geografía física, geografía histórica y bueno, intentábamos ahí como el elemento visual y también el desarrollo de la lectura de gráficos y mapas para desarrollar ese componente, el ciclo virtual pues a propósito de la virtualidad. Pues sin embargo, como no era nuestra primera, bueno, pues era la experiencia, nuestra primera experiencia así virtual, incluso para mí la primera experiencia educativa, eh, pues sí hubo bastante errores, o bueno, como cosas que no funcionaban, como todo lo de la participación, y bueno, eso en general. Gracias. No sé si alguien más se anima. Diana. Bueno, yo quisiera comentar más una experiencia pues, de fracaso frente a lo virtual y el espacio físico. El año pasado cuando iniciamos con el proyecto era la primera vez que organizábamos como esta experiencia y dentro de los objetivos pues sí era un poco romper como con esa estigmatización del municipio de Soacha. Que es un municipio violento, que si bien es cierto no hay que negar esas realidades, pues sí queríamos como tener más un espacio de interacción con los chicos y reconocer otros espacios en Soacha que no se conocen, bueno, por diversas situaciones que se dan aquí. Entonces teníamos como planeado abrir estos espacios, alcanzamos a hacer uno para reconocer esos espacios en donde reconocíamos como el territorio, hacíamos unas visitas, era nuestro objetivo. Hacer esas visitas a espacios naturales, hablar un poco de esa riqueza natural de nuestro municipio, de esa riqueza histórica, como asentamiento, ¿no? de culturas indígenas ancestrales, hacer visitas a algunas comunidades que aún se mantienen y que todavía son un centro de ese conocimiento y hacer como ese intercambio cultural también con chicos que pues, vienen o que participaban en ese proceso.
y que pues venían de estos sectores populares, eran migrantes también, no solamente de Venezuela, sino también eran migrantes de otras partes de Colombia, desplazados por la violencia, bueno, etcétera. Pero finalmente, pues aunque este espacio solamente se dio una vez, nosotros teníamos como un cronograma donde hacíamos también este tipo de encuentros y de intercambios culturales, se llamaba, y también tenía un sentido como de orientación vocacional, ¿sí? Que ahí también buscábamos que ese espacio pues, fuera como para compartir esas cosas no tan formales, no como el saber de los componentes en ciencias naturales, sociales, lectura crítica, sino que fuera como un espacio de intercambio, ¿no? Entonces, pues finalmente por el tema de la pandemia, cuando nos tocó, ¿no?, transformar todo esto y seguir el proceso virtual, pues finalmente ese objetivo sí se perdió un poco, porque pues no encontramos de qué manera, sí hablábamos un poco como de esa riqueza a través de la virtualidad, pero digamos que el sentido de realmente de hacer un reconocimiento real, pues se perdió un poco. Estamos tratando nuevamente de retomar esos espacios de este año, estamos como en la organización de eso y pues ahí va. Quería como comentar de pronto eso como una experiencia, sí, de no haber logrado sacar esto el año pasado adelante. Gracias. Vale, gracias. Por aquí nos mandan en el chat Jonathan nos dice que en una salida pedagógica de la universidad fueron a una reserva campesina, hicieron una actividad con niños donde la temática central era el reconocimiento de las emociones basado en un cuento llamado El monstruo de colores. Lo curioso del caso es que un grupo de adultos mayores quedaron con interés en participar de la actividad y pidieron que se le hicieran a ellos. Y fue muy valioso el ejercicio porque un cuento para niños, los adultos mayores pues relataron historias bonitas, algunas relacionadas con el conflicto. Algo inesperado, pero muy enriquecedor, no solo como experiencia personal, sino en términos pedagógicos y didácticos, como lo que nos comparten en el chat. Bueno, pues gracias a quienes se animaron a compartir, pues esas son algunas de las expresiones de la adaptación didáctica. Lo podemos relacionar de nuevo pues con este pues conocimiento de las situaciones, de las diversas situaciones didácticas y con el conocimiento específico de los docentes pues para interpretar pues esos procesos de enseñanza. Como decíamos, nuestra idea es una didáctica de la educación popular, pues parte en gran parte del diálogo, la recuperación de la experiencia, la crítica a esa experiencia y demás. Y cómo pues logramos hacer adaptaciones que nos logren pues trabajar eficazmente en ese sentido, ¿no? Y aquí una cosa importante es, pues por supuesto vamos a fracasar muchas veces, vamos a cometer errores, lo importante sería, pues, digamos, lograr la capacidad pues de adaptar y de mejorar pues nuestras prácticas, ¿no? Ahí sí nuestras metodologías. Y bueno, eso era como pues la reflexión general que queríamos presentar sobre este tema de metodologías. No sé si alguien se anime a algún otro apunte o comentario sobre este apartado de didáctica y metodología. Yo quisiera compartirles también una experiencia, si puedo. ¿Me escuchan? Sí, adelante. Yo he estado apoyando, yo vivo en Suezca y he estado apoyando a la profe de la vereda donde vivo. Y por decir, yo soy artista y doy clases de arte. Entonces, pues el reto más grande que yo tuve cuando estuve, las veces que he estado trabajando con ella, es que ella da clase de preescolar a quinto, todos en un mismo salón, todos al mismo tiempo. Entonces, claro, como en la división de materias, para ella es un poco, pues, un poco más fácil en el sentido que por cursos les va explicando poco. Pero en arte y en muralismo, que era lo que hacíamos con ella,
pues era todo un reto poner en diálogo a todos los niños desde 4 años hasta 11 años y a trabajar todos al tiempo en un mismo espacio, tratando de equilibrar como lenguaje, formas de explicar, formas de hacer, ¿sí? Con cada uno de ellos. Y pues eso me llevó como a cambiar toda la metodología de lo que uno normalmente va con un grupo más homogéneo en edades. Y fue pues como lograr que los chicos más grandes también hicieran un trabajo solidario y de responsabilidad con los más chicos y ellos estuvieran como, fueran como los que los llevaban, los guiaban, porque un grupo de 20 personas era grande con esa diversidad de edades. Sería eso. Vale, gracias. Si alguien más quiere compartir, plantear alguna reflexión sobre este tema de la metodología, de alguna manera, al principio nos sentimos como muy atraídas como por la idea, insisto, como instrumental, puntual de la metodología como actividad concreta. Entonces vamos a aprender juegos o dinámicas de juego para estimular la participación. Y eso es valioso, pero digamos, nuestro interés más general es enmarcar esas actividades puntuales en pues la reflexión didáctica, ¿no? Y en ese sentido, desde la reflexión didáctica podemos desarrollar, inventarnos y adaptar nuevas dinámicas, si ustedes quieren, de juego, según las condiciones de nuestros diversos auditorios, nuestras propias condiciones y demás, ¿no? Como el contexto no es un accidente, sino es un determinante a la hora de desarrollar pues una práctica como educación popular. Y es que siento los rotos del centro prolongándose dentro de mis adentros.